Hola, estamos aquí de nuevo. Este es nuestro vídeo número 15. Estamos ya para empezar la colgadera, asa, gasa, bajón. Tiene muchos nombres, pero todos se refieren a lo mismo. El asa de nuestra mochila. Y vamos a hacerla tejida con los colores de la bandera. Comenzamos con el rojo. Vamos a dejar aquí un hilito, un cabo largo, y aquí vamos a comenzar a hacer nuestras cadenetas. Yo la cadeneta la empiezo así, ¿eh? Yo engancho el hilo, giro la aguja y hago el primer nudito. Hay quien la inicia de otra forma. Da igual, esto no hay método correcto o incorrecto, es como a cada uno le quede más fácil. Vamos a ir haciendo cadenetas flojitas, ¿eh? No las vamos a hacer muy apretadas porque luego vamos a trabajar en ellas. Vamos a ir haciendo cadenetas y no vamos a contar los puntos en esta ocasión. Lo que vamos a hacer es medir. Vamos a hacer hasta 1,10 m aproximadamente de cadeneta. Es lo que suele medir una gasa normalmente. Luego depende también de la estatura de la persona, pero el largo medio, digamos estándar, es de 1,10 m, 1,15 m como mucho. Entonces vamos a ir tejiendo hasta que lleguemos a esa medida. Ya tengo aquí 1,10 m de cadeneta. En alguna ocasión me habéis preguntado cómo hacer la gasa si no la quiero con fleco. Si la hiciéramos con fleco, ahora dejaríamos aquí unos de entre 10 y 15 centímetros de hilo, cerraríamos la vuelta, volveríamos a comenzar. Si la hacemos sin fleco, simplemente levantamos una cadeneta, dejamos esta libre y en la siguiente comenzaríamos a tejer punto por punto hasta llegar al otro extremo, y de esta forma se nos quedaría el borde sin fleco. Entonces, si os parece bien, he pensado hacer esta gasa sin fleco. Si luego la queréis con fleco, podéis mirar el tutorial de la mochila que hicimos anteriormente con la bandera, o cualquier otra que hemos hecho antes, porque creo que todas las hemos hecho con fleco, y más o menos cogéis la idea de cómo se hace. De esta forma vamos tejiendo hasta el final de la vuelta. Perdón, he dicho la vuelta, pero no es la vuelta, sino hasta el final de la cadeneta que tenemos, porque ahora no estamos trabajando de modo circular. Ay, me pongo a hablar y ya no sé ni lo que digo. Pero vosotros me entendéis, ¿a que sí? Bueno, pues así vamos tejiendo hasta hacer todos los puntos de la cadeneta. Cuando llegamos al final de la hilera, simplemente cerramos y cortamos el hilo. Si hiciéramos fleco, pues dejaríamos aquí un cabo para el fleco, pero como no es el caso, pues vamos a cortar y fijar. Ya tenemos cerrado. Nos vamos de nuevo al inicio. Vamos otra vez al principio. Enganchamos
enganchamos nuestra hebra, hacemos un punto de cadeneta y vamos tejiendo de nuevo la hilera hasta llegar al otro extremo. El cabito este lo escondemos mientras tejemos, igual que hemos hecho cuando estábamos tejiendo la mochila o bolso. ¿Vale? Cuando lleguemos al final de la hilera, volvemos a cerrar, cortar, venimos de nuevo al principio y hacemos exactamente igual hasta tener 3 hileras. Tenemos aquí una, esta sería la segunda, haríamos otra más. Pues una vez hechas las 3 hileras en rojo, vamos a comenzar con 3 hileras en azul. De nuevo enganchamos aquí en el primer punto, enganchamos el azul, levantamos una cadeneta y vamos tejiendo al mismo tiempo que escondemos el cabito hasta llegar al final, y de esta forma hacemos 3 hileras para tener el mismo ancho de la parte roja. Pues ya tengo las 3 hileras en rojo, 3 hileras en azul, y ahora vamos a por las hileras en amarillo. Como la franja amarilla es el doble de las otras, eso significa que vamos a hacer 6 hileras en amarillo. Así que ahí vamos tejiendo. Cuando acabamos la hilera al final, cortamos la hebra, volvemos a comenzar desde el principio, así todas las 6 hileras. Bien, pues una vez hechas ya las 6 líneas, las 6 hileras de amarillo, aquí ya tenemos lo que es el asa del bolso. Ahora ya solo nos queda en este extremo de aquí, estos hilitos que nos han quedado sueltos, pues los vamos escondiendo con una aguja lanera aquí entre el tejido. Los vamos escondiendo, los vamos quitando y rematando este borde. Así vamos haciendo uno a uno para que queden bien rematados antes de pegar el asa a la mochila. A ver, así. Vamos introduciendo. Así. Y ya lo sobrante pues lo vamos cortando. Voy a acabar de esconder los cabitos que quedan. Y nos ponemos a pegar el asa en el bolso. Bien, ahora lo primero es ubicar dónde tenemos que poner la correa, el asa.
tenemos la mochila doblada, bien centradita. Y vemos que el borde donde queda aquí el costado, pues en mi caso coincide con el cordón. Entonces yo lo que hago es que meto el tejido por aquí, por debajo del cordón, y más o menos como a esta altura le voy a poner la colgadera y la vamos a coser aquí. Nos coincide el borde con el ojal, pero al mismo tiempo lo tenemos centrado. Entonces escogemos una línea, por ejemplo esta de aquí, y lo vamos a ir cosiendo guiándonos por esta vuelta de puntos. Vamos a comenzar aquí en la esquinita. Aquí le vamos a hacer un nudito que vamos a meter dentro, ahí debajo, para que no se vea. Aquí el bordecito doblado y empezaremos a coser de esta forma. Aquí siguiendo la misma hilera, la misma fila de puntos, para así asegurarnos que va derechito. Así vamos a coser en amarillo la franja amarilla. Cuando lleguemos al azul lo haremos en azul, y al rojo pues en rojo, y de esa forma quedará un poquito más disimulada la costura. Sí, vamos haciendo los puntos pegaditos, uno al otro, y así quedará más bonito. He cosido toda la parte de amarillo. Lo que voy a hacer es llevarme el hilo hasta aquí, el extremo o el borde, y ya aprovecho para darle unas puntaditas aquí en el filito, en el borde, estas puntaditas casi no se ven, pero sujetan un poquito más el asa. Y luego le voy a continuar con otras puntaditas más aquí arriba, porque si no el asa queda suelta y eso no nos interesa. Luego vamos a poner peso en nuestra mochila y necesitamos que este asa esté firme, no se nos rompa la primera, ¿verdad? Así, por debajo del cordón. Y ahora me regreso aquí en este tramito.
aquí y nos vamos cosiendo toda la parte amarilla. Esto está un poco duro. Ahí. Manteniéndolo derecho. Y aquí bien rematadito. Y de esta misma forma vamos ahora a hacer la parte de azul en solo la base. De momento aquí, hacemos la azul en la base y luego nos traemos el hilo arriba y hacemos aquí estos puntitos. Y luego en rojo hacemos la base y subimos como hemos hecho con el amarillo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya tenemos la mochila con el asa, los pompones, el cordón, ya está completa. Hemos finalizado el proyecto y ha quedado preciosa, divina la mochila. Espero que os guste tanto o más como me gusta a mí, que disfruten tejiéndola. Ha sido todo un placer. Y nos vemos muy pronto con nuevo proyecto. Cuídense mucho, un abrazo y hasta luego.